Hola a todos y a todas. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel cumple el cometido e interés fundamental de su autor, al desarrollar un compendio o manual general para los oyentes de sus cursos, para luego convertirse en una gran obra que expone por primera vez la estructura y ruta del sistema filosófico hegeliano, en el que incluye las tres partes que constituyen el sistema: la ciencia de la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. De manera sucinta, en este video abordaremos la segunda parte del compendio, es decir, la filosofía de la naturaleza, en la que el filósofo alemán propone su doctrina del espíritu para sí. Se divide en una introducción y tres secciones: la mecánica, la física y la física orgánica. Hegel refiere en la introducción que lo que hoy se denomina física anteriormente fue nombrado filosofía de la naturaleza, una consideración teorética de la naturaleza y precisamente una consideración pensante, la cual, por un lado, no parte de determinaciones que son extrínsecas a la naturaleza, como las de aquellos fines particulares y finitos, y por otro lado, está dirigida al conocimiento de lo universal de ella, de modo que eso universal está en sí mismo determinado, es decir, que se dirija al conocimiento de las fuerzas, leyes y géneros, cuyo contenido, por lo demás, no puede ser tampoco una mera agregación, sino que dispuesto en órdenes y clases ha de tomárselo como una especie de organismo. En tanto, la filosofía de la naturaleza es consideración concipiente, es decir, tiene la facultad de elaborar conceptos abstractos y tiene por objeto el mismo objeto universal, pero para sí, y lo contempla en su propia e inmanente necesidad con arreglo a la autodeterminación del concepto. Sobre la relación de la filosofía con lo empírico, la filosofía no solo debe coincidir con la experiencia de la naturaleza, sino que el origen y formación de la ciencia filosófica tiene a la física empírica como supuesto y condición. No obstante, una cosa es el modo como se origina una ciencia y los trabajos que le anteceden, y otra cómo es la ciencia misma. En ella ya no puede aparecer todo como fundamento, sino que el fundamento ha de ser más bien la necesidad del concepto. Volviendo a la naturaleza, es en sí un todo viviente. El movimiento a través de su proceso paulatino consiste, más concretamente, en que la idea se ponga como aquello que es en sí, o lo que es lo mismo, que desde su inmediatez y exterioridad, que es la muerte, vaya a parar a ser primeramente como algo viviente. Después supere también esta determinidad bajo la cual es meramente vida y se produzca hasta alcanzar la existencia del espíritu, el cual es la verdad y el fin último de la naturaleza, y es la verdadera realidad efectiva de la idea. Así, la división de la idea como naturaleza está en tres determinaciones: en la determinación del uno fuera de otro, del infinito aislamiento o fragmentación, fuera del cual está la unidad de la forma. Está, por ende, ideal, solo está siendo en sí y por consiguiente solo está buscada. Es la materia y su sistema ideal, la mecánica. En la determinación de la particularidad, de tal manera que la realidad está puesta con inmanente determinidad de forma y en su diferencia que está siendo una relación de la reflexión cuyo ser dentro de sí es la individualidad natural, es decir, la física. En la tercera determinación, la de la subjetividad, en la cual las distinciones reales de la forma están también devueltas a la unidad ideal que se ha encontrado a sí misma y es para sí la organología o la física orgánica. Hegel propone considerar a la filosofía de la naturaleza como los hechos espaciotemporales regidos por las leyes como producto del pensar,
enajenándose libremente en ella misma. En la concepción de las tres categorías, Hegel abunda para ampliar su definición. La mecánica, compuesta por el espacio-tiempo, la materia-movimiento y la mecánica absoluta. La física, que se integra por la individualidad universal, la individualidad particular y la individualidad total. Y la física orgánica, subdividida en naturaleza geológica, naturaleza vegetal y naturaleza animal. En la filosofía de la naturaleza, Hegel fundamenta la dialéctica, tratando de demostrar a nivel racional cómo ésta regula y rige todo cuanto es tangible utilizando lo real, es decir, la idea, como fundamento de lo filosófico, lo exterior así. Esta naturaleza muestra solo lo necesario y contingente, aunque es divina en sí, no obstante que entra en una contradicción no resuelta. Pero volvamos a la mecánica, que contempla el uno fuera de otro, eternamente abstracto y que se relaciona directamente con el espacio-tiempo. El uno fuera de otro aislado y su referencia dentro de aquella abstracción relacionada con la materia y el movimiento, con la mecánica finita y por último la materia en libertad de su concepto, que está siendo en sí relacionada con el movimiento libre, es decir, con la mecánica absoluta. La materia tiene individualidad, en tanto de tal modo tiene en ella misma el ser para sí. Está determinada en ella misma. Luego, Hegel dota de contenido a la física de esta manera. En la individualidad universal, comprendida en las cualidades físicas inmediatas y libres, donde encontramos a los cuerpos celestes, a los elementos físicos y a los procesos meteorológicos. En la individualidad particular, referencia de la forma en cuanto a determinación física a la gravedad y determinación de la gravedad por la forma. Y en la individualidad total y libre. En cuanto a los cuerpos físicos libres, podemos considerar a la luz, a los cuerpos de la oposición u obscuridad y al cuerpo de la individualidad, con referencia a los elementos, al aire, a los elementos de la oposición, que es el fuego, y al elemento individual. El proceso de los elementos es la dialéctica, que constituye la vida física de la Tierra, o sea, el proceso meteorológico. La individualidad particular, referencia de la forma en cuanto a determinación física a la gravedad y determinación de la gravedad por la forma, comprende la densidad, el peso específico, la cohesión y la expresión de la particularidad, así como la idealidad existente. En la física de la individualidad total, Hegel define a la materia como la totalidad en sí del concepto y punto central de la gravedad. También como individualidad finita, que en su particularidad está cayendo una fuera de otra. Contiene la idealidad de las determinaciones de las formas, pues si bien es infinita, está condicionada y es la totalidad subjetiva que deviene en totalidad existente para sí material y es la vida en sí misma. En ella se concibe a la figura como un cuerpo que es totalidad inmediata y en reposo, como el mecanismo material de la individualidad, la que adquiere una cohesión por su forma inmanente y desarrolla o desarrollo que condiciona su limitación exterior. La figura es inmediata cuando es carente de forma. Aquí es el extremo de la fragilidad y de la fluidez. Es lo que considera Hegel la esfera. Lo frágil es la totalidad que está siendo en sí de la individualidad formadora. De esta manera el filósofo concibe que se oponen los extremos y en esta estrechez reconoce el magnetismo. La particularización del cuerpo individual es en sí la totalidad física,
Ella se relaciona con la luz y su corporeidad, es identidad consigo misma, es el cuerpo como puro cristal, es transparente y constituye un medio para la luz. La primera y simple determinación que tiene el medio físico es el peso específico y en el agua propicia la refracción. Bajo el eje de la física se concibe la teoría, esta teoría de los elementos, del sonido, el calor, la cohesión y de la afinidad química. Es la presentación de los fenómenos de cambio material e intercambio en una secuencia de las fuerzas espaciales que generan la variedad de la vida de la naturaleza. Pues bien, nos ha llegado el momento de la conclusión y para ello comentaremos que la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas parte de la idea de la diferencia que tiene la filosofía con respecto a otras ciencias en las que su objeto les es dado a través de la representación inmediata, lo que implica que su método de investigación debe ser diferente. La filosofía busca, pues, la verdad y al hacerlo debe girar en torno al conocimiento de la medida de lo constante y lo universal para llegar a las individualidades. Por ello, al describirnos el mundo de la naturaleza física, Hegel pretende no solo darle sistematicidad a su filosofía, sino llevarla a la gran categoría de la materia rectora de las ciencias, es decir, la filosofía como madre de la ciencia. Muchas gracias por su atención, esperando que sea de provecho para ustedes.